Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Darley Taramillo del grupo 31 de Física Electrónica. Voy a explicar los conceptos de la tarea 2, Introducción a dispositivos semiconductores. ¿Vale? Empezando por el periodo, frecuencia, fase y amplitud de la señal AC. ¿Vale? Una señal AC es una frecuencia periódica que varía en el tiempo de forma sinusoidal y cosinusoidal. ¿Vale? Esto significa que repite cierto intervalo de tiempo, se llama periodo, representado con la tercera T, representado con la letra T. El periodo se mide en segundos, ¿vale? Y se puede calcular la inversa de la frecuencia. La, fer- ah, la fórmula sería F de frecuencia es igual a tiempo, ¿vale? Listo. Como dato especial, decir que la frecuencia se mide en hercios, ¿vale? Listo. La amplitud es el máximo valor en la señal AC, sería el otro dato sinusoidal y coincidual, ¿vale? Tanto en el sentido positivo como en el negativo, la amplitud se mide en voltios eh, o en amperios, ¿vale? Dependiendo de que si se trata la señal o tensión de corriente. La fase, representada por la letra θ, es el ángulo que indica el desplazamiento horizontal de la AC, representa una referencia. La fase se mide en radianes o en grados, ¿vale? Y puede ser positiva o negativa. Una fase positiva significa que la señal se está adelantando al respecto de la referencia y en la fase negativa significa que está atrasada. De forma general se puede expresar una señal AC es igual a Y, ¿vale? Es igual a asidual, ¿vale? Que multiplica a este, la amplitud, ¿vale? La amplitud por el tiempo más la fase. ¿Listo? Donde Y es el valor de la AC en función del tiempo, la A es la amplitud de la señal AC, la W es la frecuencia angular de la señal AC, se relaciona con la frecuencia cíclica por, esto viene siendo a referencia angular es igual a 2pi de la frecuencia y el ángulo que es la fase de la señal, ¿vale? Como otro concepto tenemos el valor medio y eficaz o RMS. El valor medio de una señal eléctrica es el promedio de sus valores instantáneos a lo largo de un periodo. Se puede obtener sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número de muestras. El valor medio se usa para poder medir la componente continua de una señal. El valor eficaz o RMS de una señal eléctrica es el valor cuadrático medio de sus valores instantáneos a lo largo de un periodo. Se puede obtener elevado al cuadrado de todos los valores, sumándolos, dividiéndolos entre el número de muestras y sacándolos de la raíz cuadrada. El valor eficaz se usa para medir la potencia disipada por una señal alterna, ¿vale? Recordar la fórmula vendría siendo sumándolos todos y dividiéndolos entre el número de muestras. ¿Vale? Es decir, que tenemos 5 muestras de a 20, se suman, serían 10, dividido el 5, eso es como sacar el promedio, ¿vale? Dividiendo entre el número de muestras y sacándole la raíz cuadrada de dicha muestra. Entonces sería raíz cuadrada de 20, sería 4.4. El valor eficaz se usa para medir la potencia disipada por una señal alterna. Para formas de una onda periódica con ascensión elevada a los cuadros, existen fórmulas específicas para calcular el valor medio y el valor eficaz, que depende de la amplitud y la forma de la onda, ¿vale? Como otro periodo, como tercer concepto, tenemos zona Zener de un diodo, ¿vale? La zona Zener de un diodo se refiere a una zona específica en la curva característica del diodo, en donde el diodo opera un modo de ruptura Zener. En esa región el diodo se polariza inversamente y se somete a un voltaje inverso mayor a una voltaje de ruptura Zener. Cuando se llega al voltaje Zener, el diodo comienza a conducir en dirección inversa y mantiene una tensión constante en sus terminales independientemente de la corriente que circule por él. Esto lo podemos imaginar mucho mejor cuando vemos una diagonal en una plano cartesiano, ¿vale? Y imaginemos una diagonal y en cualquiera de los dos sentidos en el cual es el diodo, ¿vale? Si el diodo está subiendo, pues la fuerza Zener sería a la inversa, o sea, baja.
¿vale? Entonces la zona seno de diodo se utiliza para regular el voltaje en un circuito y el diodo actúa como fuente de tensión constante. Para ello se conecta el diodo en serie con una resistencia y una fuente que alimenta la variable. La resistencia limita la corriente que pasa por el diodo y evita que se queme. La fuente de limitación debe ser mayor que el voltaje de ruptura Zener del diodo. Un ejemplo del circuito regulador con un diodo Zener, ¿vale? Entonces acá tenemos un dibujo en el cual nos estamos nos están dando tres coordenadas. En la primera es el 0 con 0, ¿vale? 0 en X, 0 en Y, ¿vale? Y en el cual la operación va a ir incrementándose. Entonces ya tenemos que suma 1 la batería, ¿vale? Entonces ya la instrucción es 0x y y en 3, ¿vale? Después igual a x, es decir, que 3 en x, 3 en 3, 3 en y. Y por último se reduce en y, ¿vale? Que sería 3 en x, 0 en y. Y al igual también la misma operación, pues llega a su principio, ¿vale? Que es 0 en X, 0 en Y. Igual a las demás a líneas del circuito. Entonces vendríamos empezando en 0, 3 en X, 3 en Y, ¿vale? Aumentamos en 5 en X, 3 en Y. Y disminuimos más en Y, manteniendo el valor en X, que sería 5 en X, 1.5 en Y. En la última línea del circuito tenemos 3 en X, 0 en Y, 5 en X, 0 en Y y terminamos con 5 en X, 1.5 en Y. ¿Vale? Tenemos como cuarta y última concepto, ¿vale? Tenemos que es una corriente de fuga inversa, ¿vale? Esto lo explicamos a continuación y es que la corriente de fuga inversa es la corriente eléctrica que fluye en el sentido contrario al flujo normal, corriente en un dispositivo componente eléctrico. Esta corriente se produce cuando hay una pequeña cantidad de corriente que fluye a través de una unión PIN en un dispositivo semiconductor, en un diodo o transistor, incluso cuando no se aplica el voltaje externo. La corriente de fuga inversa puede ser causada por varias razones, como impurezas en el material semiconductor, defectos en la estructura cristalina o la temperatura. En general, se considera deseable la corriente de fuga inversa sea lo más baja posible, ya que puede afectar el rendimiento y la eficiencia de los dispositivos electrónicos. Para medir la corriente de fuga inversa se utiliza una tensión inversa aplicada al dispositivo y se mide la corriente que fluye en el sentido contrario. Esta corriente se expresa típicamente en medio amperios o nanoamperios. Es importante tener en cuenta la corriente de fuga inversa al diseñar circuitos electrónicos, esencialmente en aplicaciones de baja potencia y en dispositivos que funcionan con baterías, ya que pueden afectar la vida útil de la batería y la estabilidad del circuito. Además, en aplicaciones de alta precisión, como son ceros o amplificadores, la corriente de fuga inversa puede introducir errores en las mediciones y afectar la ganancia del amplificador. Por último, tenemos una pregunta y la pregunta es con respecto a todo lo que hemos visto. Entonces dice, ¿qué diferencia entre un semiconductor P y un tipo N? ¿Vale? Y cómo se fabrican estos, ¿vale? Primero hay que decir que estos se usan mucho en la electrónica. Estos semiconductores se usan mucho en la electrónica, como los transistores y los diodos. Un semiconductor es un material que tiene una conductividad eléctrica intermedia en un conductor y un aislante. El silicio es el semiconductor más común, pero también hay otros que, como el germanio y el arseniuro de galio, ¿vale? Estos materiales tienen como 4 electrones en su última capa que forman enlaces covalentes en otros átomos del mismo tipo. Para modificar la conductividad de un semiconductor, se le puede añadir una pequeña cantidad de átomos de otro elemento que se llama dopante. Eso crea dos tipos de semiconductores, el tipo P y el tipo N, ¿vale? Para el tipo P, perdón, se forma cuando se añaden átomos que tienen 3 electrones en su última capa, como el boro o el galio. Estos átomos se llaman aceptores porque aceptan como un electrón en los átomos del semiconductor. Se crean huecos o vacantes en la estructura cristalina que pueden ser ocupados por otros electrones. Los huecos se comportan como cargas positivas móviles dentro del material. Y el semiconductor tipo N se forma cuando se añaden átomos que tienen 5 electrones en su última capa, como el fósforo o el arsénico. Estos átomos se llaman donantes porque donan un electrón a los átomos semiconductores. Semiconductor, este electrón adicional es libre de moverse dentro del cristal y aumenta la conductividad del material. Los electrones se comportan como cargas negativas móviles dentro del material. La diferencia principal entre los semiconductores tipo P y tipo N es el tipo de portadores de cargas que predominan en cada uno.
En el tipo P son los huecos, o sea, cargas positivas, y en el tipo N son los electrones, es decir, cargas negativas. Para fabricar estos semiconductores se utilizan procesos llamados difusión que consisten en calentar una olea de silicio e introducir a los átomos dopantes en una superficie. Esos átomos se difunden hacia el interior del material creando una capa dopada. Se puede controlar la profundidad y concentración de la capa dopada mediante la temperatura, el tiempo y la procesión del proceso. Por último, tenemos las bibliografías que consultamos: señal eléctrica, set, diodo semiconductor, aplicaciones de diodo, transistor bipolar y de efecto de campo, aplicaciones de transistor a la industria, y en el OI, la unidad número 2, circuitos equivalentes, diodos semiconductor. Eso es todo. Muchísimas gracias.